permiso, señor presidente. El pasado 15 de diciembre, bienvenido, secretario. El pasado 15 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal presentó el paquete económico para 2019, el cual incluye los criterios generales de política económica, así como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2019, la cual refleja el compromiso con la disciplina fiscal, financiera, con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Cabe referir que la Ley de Ingresos para el 2019 no contempla nuevos gravámenes e incorpora un plan de austeridad. El incremento en la recaudación obedece principalmente a la actualización por inflación de algunos impuestos y tarifas. Se proyectó un tipo de cambio promedio del peso respecto al dólar estadounidense de 20 pesos, una inflación anual de 3.4%, así como el precio promedio del barril de petróleo de crudo de $55, un superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto y un déficit promedio equivalente a 2.5%, reconociendo la estabilidad de la tasa de interés del 8.3%, cifra que se mantiene igual respecto al año 2018. Sin duda, una de las encomiendas más importantes que tenemos como diputados es el análisis y discusión del paquete económico, y este año recaba especial relevancia debido al cambio de gobierno el que estamos transitando. Es bien sabido que las comunicaciones y transporte son un medio fundamental para elevar el desarrollo a nivel nacional. La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son elementos esenciales para integrar una política de Estado que fortalezca la democracia, impulse el crecimiento económico y eleve la justicia social. De ahí la necesidad de garantizar que el desarrollo y la modernización de las comunicaciones y transportes formen parte de toda agenda integral de gobiernos cuyas orientaciones sea alcanzar mayores niveles de prosperidad y bienestar social. Las áreas de trabajo del sector de comunicaciones y transportes son amplias, van desde temas de telecomunicaciones, la aviación, los aeropuertos, navegación y puertos, el transporte ferroviario y carretero, así como la planeación, construcción y mantenimiento de carreteros. Las necesidades son muchas, el crecimiento de la población es un factor preponderante que impacta en el número de traslados sin que el sistema de transporte público y la infraestructura se adapten a la par de ese incremento. Por lo que hace al rubro carretero, desafortunadamente existen grandes deudas que deben atenderse, persisten las demandas que impactan en el señalamiento de que los recursos no han sido ejecutados de manera eficiente para su mantenimiento. Sin duda, el sector de comunicaciones y transportes es un sector que al impactar de manera directa en la población es más fácil generar descontento en las mismas debido a que no se atienden de manera permanente las solicitudes de las y los mexicanos. Son varios los temas pendientes que tenemos como diputados y tenemos la obligación de realizar un ejercicio republicano mandatado por la ley de manera tal que podamos contribuir desde el legislativo al desarrollar un rubro tan importante para el país. En este sentido, vemos con preocupación que el proyecto que se presenta impacta en una disminución de presupuesto del 21% total, siendo los proyectos de construcción de carreteras, la infraestructura ferroviaria, las carreteras alimentadoras y caminos rurales, la construcción de aeropuertos, la construcción de puertos, entre otros algunos más, el sistema satelital y de empleo temporal, los programas presupuestales que más afectados se ven en el ejercicio 2019. Y también es muy importante reconocer, secretario, que a pesar de que este año, en el año 2018, se tuvo un presupuesto de alrededor de 8.500 millones de pesos para conservación de carreteras federales, el cual era un monto muy bajo, es de reconocerse que por parte del Ejecutivo Federal hoy esté mandando un presupuesto de alrededor de 15.000 millones de pesos, es decir, prácticamente un aumento del doble por ciento de lo que se tenía para el año 2018, y sobre todo partiendo de que ha habido análisis respecto de que las carreteras federales, de su red federal en general, el 22% de la red se encuentra en mal estado. Es por ello que yo quisiera primero reconocer esta parte, pero al mismo tiempo preguntarle, en cuanto al rubro de construcción y modernización de carreteras, se tiene una disminución considerable de aproximadamente el 43%. En este sentido, nos gustaría saber qué se va a realizar en aquellos proyectos que en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya cuentan con registro, cuentan con todos los elementos,
o en aquellas obras de continuidad que desde este año o años anteriores se han venido desarrollando, pero que no están consideradas dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y por último, también hacerle otra pregunta. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido que una de las prioridades que tiene este gobierno es alcanzar la conectividad de las zonas rurales a través de la construcción de caminos en donde incluso se incluya la participación de mano de obra, de proveedores y recursos materiales de la zona, y no obstante, ante la disminución de presupuesto en los rubros de reconstrucción de caminos rurales, nos gustaría saber cómo se va a concretar dicha propuesta y cuáles son las acciones que se ejecutarán. Diputado, vaya hacia un fin. Que se ejecutarán para lograr que la disminución presupuestal no afecte en su ejecución. Muchas gracias, presidente. Para dar respuesta tiene la palabra el diputado, el secretario Carlos Manuel Ursúa. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque sí, a primera vista hay algo raro, pero déjenme explicar qué es lo que pasa. Primero, en el caso de hablar en general de los proyectos ligados con transporte y comunicaciones, en el caso de el programa de reconstrucción y conservación de carreteras se propone destinar 15.9 miles de millones de pesos, que esto es casi el doble de lo previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para este año que está por finalizar. Entonces, en realidad se está doblando la cantidad en el programa de reconstrucción y conservación de carreteras. El programa de caminos rurales está en otra parte. El programa de caminos rurales pretende involucrar a las comunidades típicamente pobres o de población indígena o las dos cosas para tener caminos rurales con mayores condiciones. Muchos de ellos son de terracería, polvosos, y la idea es involucrar a las comunidades y que ellos mismos participen en la construcción de los caminos rurales. Para eso se destinan 2.200 millones de pesos. Hay, sin embargo, unos rubros que no están en la Secretaría porque están en otras dependencias, pero en realidad pertenecen a comunicaciones y transportes. Empiezo por el rubro del Tren Maya. El Tren Maya va a estar manejado, ese proyecto, en Fonatur. Por tanto, eso en realidad lo van a ver ustedes en la Secretaría de Turismo. Y el monto que se está asignando es del orden de 6.000 millones de pesos. En el caso de el aeropuerto de Santa Lucía, que también podría estar el monto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en realidad está en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Secretaría de la Defensa Nacional se va a encargar de parte del proyecto y ciertamente las primeras etapas del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces ahí llevamos 21.000 millones de pesos que están en otros lados. Y finalmente, el tren transísmico, el tren que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, no está tampoco en SCT, está en la Autoridad de Zonas Económicas Especiales, porque recuerden ustedes que la autoridad que ya existente está contemplando en particular zonas económicas especiales tanto en Coatzacoalcos como en Salina Cruz, y por eso parecía muchísimo más natural colocar el recurso allá. Gracias. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Beatriz Marrique Guevara. Gracias, presidente. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido. Secretario, hay una importante preocupación en la reducción que tiene la Semarnat en el presupuesto que se nos presenta. La reducción es equivalente al 32%, pero lo más preocupante es que es una reducción que, si la vemos a lo largo de los últimos años, Semarnat ha perdido ya el 50% de los recursos con los que arrancó el sexenio pasado. Es decir, si comparamos el inicio del anterior sexenio con este inicio de este sexenio, la pérdida de recursos en Semarnat es del 50% y se combina con el incremento de recursos en la Secretaría de Energía de casi un 1000%. Es decir,
La Secretaría de Energía se incrementa en 1000% su presupuesto y no hay un impulso igual o en la misma medida en los temas medioambientales y de contención a los efectos del cambio climático. Es muy preocupante porque nosotros estamos viendo que, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua pierde 8,000 millones de pesos. Estamos viendo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pierde 300 millones. La CEA, que sirve para la protección del medio ambiente del sector energético, pierde el 50% de su presupuesto. La Comisión Nacional Forestal pierde 1,000 millones de pesos. Revisando los anexos, secretario, nos hemos dado cuenta de que la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles limpios tienen una reducción sensible. En el anexo 16, los recursos para la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático reflejan una disminución del 50%. El acceso a los derechos humanos es para todos y para todas. El tema de la pobreza no lo podemos negar. Sin embargo, el acceso a un medio ambiente sano también es un tema de derechos humanos, de calidad de vida y de dignidad de las personas. Nos preocupa seriamente esta reducción del presupuesto, secretario, porque si vamos a impulsar la industria de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles, en contrario de lo que está sucediendo en todo el planeta, tendríamos que contar con un eje de medio ambiente fuerte, sólido, que permita hacer un dique o por lo menos una compensación a esto que yo le planteo. De ahí que estamos muy preocupados, nos gustaría saber cuál es la política integral al respecto. Gracias por su atención.